¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a intentar resolver unas dudas que me han llegado, sobre todo acerca de las personas zurdas que, bueno, quieren empezar a tocar la guitarra y no saben muy bien si necesitan obligatoriamente comprarse una guitarra hecha expresamente para zurdos o podrían probar con una para diestros o, bueno, digamos, si hay realmente una diferencia significativa entre unas u otras, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, si eres una persona que va a comenzar a tocar la guitarra y eres zurdo, ya sea a la hora de escribir o cualquier otra actividad, lo más normal es que si tienes una guitarra a mano, ya sea tuya, familiares y demás, es que esté hecha o configurada para diestros, ¿vale? Sobre todo las cuerdas y demás, ya lo veremos después. Entonces, yo probaría antes de nada a intentar tocar con la derecha, ¿vale? Porque muchas personas que a pesar de utilizar la izquierda o ser zurdos para escribir y demás, sí que tocan con la derecha, aprendieron desde el principio con la derecha y no han tenido, digamos, un problema significativo. ¿Qué pasa? Que si ya llevas un tiempo y ves que te cuesta, tenemos que, digamos, diferenciar entre dos cosas. A la hora de aprender un instrumento es normal que al principio te cueste, sobre todo a nivel técnico, a nivel de las manos y de los dedos. Entonces tenemos que saber muy bien diferenciar, en este caso, si el problema que tenemos, si vemos que tenemos problemas a la hora de avanzar, es a nivel de que, bueno, pues queremos avanzar muy rápido o digamos nos cuesta un poquito más a la hora de sincronizar las manos y los dedos, o es realmente porque, bueno, realmente pues estamos forzando demasiado y nuestra mano no se termina de acostumbrar. Somos zurdos, intentamos con la derecha, pero pues nos es muy difícil. Entonces, en ese caso, si tenemos, digamos, una guitarra hecha para diestros, podemos probar una cosa, ¿vale? Porque al final, también una de las preguntas que me llegaron eran si, digamos, la guitarra, en este caso la española, que es la que tengo yo, hay diferencias significativas, ya sea de forma estructural o, bueno, a la hora de realizar o de crear una guitarra, si, bueno, si es para diestros o para zurdos, si hay una diferencia real. Entonces, en este caso, la guitarra española es simétrica. Eso quiere decir que aparentemente no hay una diferencia, o a la hora de crearlo no hay una diferencia significativa. ¿Qué pasa? Que sí, a la hora del cordaje o de las cuerdas, la configuración es distinta. Es decir, sí, una cosa que podéis hacer, si veis que tenéis una guitarra para diestros, habéis probado con la derecha y por lo que sea no podéis avanzar, para no tener que comprar obligatoriamente una guitarra hecha para zurdos, tenemos que hacer dos cosas. Primero, cambiar las cuerdas, su configuración, ¿vale? Es decir, la primera cuerda, donde digamos en una guitarra, entre comillas, hecha para diestros, está la primera cuerda, pondríamos la sexta. Donde está la segunda cuerda, la quinta, y así sucesivamente, ¿vale? Digamos que cambiaríamos la configuración. Y luego también importante, las cejuelas, que son estas cositas blancas que veis por aquí, que es donde apoya realmente la cuerda. Al final la cuerda, digamos que tiene dos extremos y en esos dos extremos está apoyado, ¿vale? Y está apoyado y en la cejuela, que es esta cosita blanca de aquí, tiene como una pequeña hendidura, ¿vale? Unos pequeños agujeritos donde apoya la cuerda. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que las cuerdas no son todas del mismo grosor. Entre otras cosas, por eso suena diferente, ¿vale? Y los materiales, bueno, no son exactamente lo mismo. Entonces, para cambiar una configuración de diestro en una guitarra a una de zurdo, ya os digo, primero cambiaríamos las cuerdas y también cambiaríamos, digamos, la cejuela. En vez de ponerla así, la daríamos la vuelta. ¿Por qué? Porque ya os digo, digamos que la hendidura o el hueco que tiene para la sexta cuerda, la quinta, la cuarta, no es la misma que para la primera, la segunda o la tercera. Ya sabéis que la primera, la segunda y la tercera son más finitas y la sexta, la quinta y la cuarta son más gruesas. Por tanto, evidentemente, a la hora de apoyar no es igual el hueco, la hendidura que se hace, ¿vale? A la hora de hacer una guitarra. Pero ya está, serían las dos cosas que deberíamos hacer para, eh, digamos, cambiar entre comillas la disposición para diestro y utilizarla para zurdo. Entonces, una vez que ya la tenéis para zurdo, ahí ya podéis probar, ¿vale? Esto ya no se aplicaría a otro tipo de guitarra, ya sea la eléctrica y otro tipo de guitarra, ¿vale? Esto sería para la española, ya os digo, porque es simétrica y porque nos lo permite, ¿vale? Digamos que solo tenemos que preocuparnos por cambiar las cejuelas, ya os digo, para el tamaño y el grosor, y luego las cuerdas, ¿vale? Con eso es suficiente. Y ya digo, si empezáis de cero, yo probaría primero con la mano derecha. Si es que tenéis a mano una guitarra que la gran mayoría está configurada para diestros. Si aún así lleváis un tiempo y veis que por lo que sea no os hacéis a ello y demás, pues ya sí que cambiaría primero las cuerdas
y junto con las cuerdas las cejuelas de los extremos, ¿vale? Para que, digamos, no afecte el cambio de cuerdas y no se note, ¿vale? Y la podéis tocar sin ningún problema. Así que nada, espero que, bueno, las dudas que tengáis las hayamos podido resolver. Siempre, ya sabéis, podéis seguir enviándome dudas y cualquier cosa que tengáis. Así que nada, espero que os sirva, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo.